Muy buenas tardes, señora alcaldesa, señor regidor. Muchas gracias por estar aquí, al público en general, muchas gracias por venir, a los invitados y premiados, ya veremos, gracias por venir también. Y bueno, empezamos hoy iniciando esta clausura del festival, esta fiesta de fin de festival del que me gusta presumir, que además de cumplir 10 años, hemos ido creciendo año a año y que apostamos fuerte por seguir creciendo. Como también hemos visto la apuesta por el cortometraje de directores y productores, que notamos en la gran calidad de estos cortos que podemos llamar, sin ruborizarnos, películas, con todas sus letras, y también por la apuesta por actores consagrados. Ya hemos oído de algunas emisoras algún elogio, pero que no se nos suba a la cabeza. Queda mucho camino, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y este esfuerzo ha venido de la forma más desinteresada y valiente por parte de la Junta. Por favor, levantaos, que os merecéis un fuerte aplauso. El bien segundo es que este festival no habría sido posible sin ellos. También al jurado, que incansablemente miró 1033 películas para escoger estas 40 que hemos visualizado esta semana. Otro aplauso fuerte para ellos. Por favor, jurado. También hemos contado con la ayuda de entidades y amigos que nos han ayudado de una forma valiente y desinteresada. Art por Art, Fotògrafs de Pineda, Centre Cultural y Recreativo, Gent de Pineda y muchas otras asociaciones. También empresas y comercios de Pineda y, por supuesto, la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Pineda de Mar. A sus regidores, en especial a Verónica Rebollo, que desde buen principio ha apostado por este festival. Le deseamos mucha suerte y a la alcaldesa Silvia Biosca, hija del fundador de Cinemar, Emili Biosca. También agradecer al anterior alcalde, Xavier Amor, que desde buen principio ha apostado por este festival. Le deseamos mucha suerte en su nuevo puesto en la Generalitat de Cataluña. Por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. Y muchas gracias también a todos vosotros, a cineastas, actores, productores y también, por supuesto, al público. Eslabón indispensable en esta cadena, que hace que todo esto merezca el esfuerzo. Esfuerzo, nervios y un poco de estrés que hacemos y soportamos con todo nuestro amor, porque os lo merecéis. Muchas gracias. Y ahora os dejo en manos de una persona que va a llevar esta ceremonia de cluenda. Y cuando me lo dijeron, ¿es esta persona? Digo, no, esta persona no puede ser. Esta persona sí viene a decantar. María Muñoz, por favor. Hola. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a desentumecer un poco los nervios con esta canción que os presento, que se llama Piensa en mí. Versión un poquito cha-cha-cha para aligerar un poquito. ¿Vamos allá? Venga, va. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu barro la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando
cuando quiera quitarme la vida, no la quiero para nada, no me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, me sirve sin ti. No puedo vivir, no, no, si me faltas tú, ay, ay, ay. No puedo vivir, si me faltas tú. Eso, eso. Ay, ay. No puedo vivir, no, no, si me faltas tú, ay, ay, ay. No puedo vivir, no, no, si me faltas tú, si me faltas tú. Muchas gracias, muy amables. Bueno, voy a dejar el micrófono de cantar y voy a coger ya las gafas porque si no... Bueno, pues empezamos con esta 10ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes Cinemar de Pineda de Mar. Estamos muy orgullosos de este festival, muy orgullosos de que esto cada vez sea más grande, que lo conozcan en más lugares y que ver esto lleno pues es maravilloso. La cultura en Pineda está en cualquier rincón y brota, entonces es maravilloso. Empezamos, venga, vamos allá. Esta es la ceremonia de clausura del 10º Festival Internacional de Cortometrajes de Pineda de Mar y vamos a empezar. Y antes de empezar vamos a ver el spot de promoción del festival, que este año cumple 10 años, premiando y proyectando cortos, ya sean internacionales o nacionales. Y como no, nuestra guinda de pastel, uno local, hecho en casa, por nosotros. Después hablo de eso. De momento vamos a mirar el spot y luego una sorpresita que os tengo preparada, pero de rechupete, a ver, que os va a encantar. ¿Empezamos? Venga, va. Proyección, spot Cinemar, con el banner del poste del festival. Aplausos, por favor. Doncs en especial el mar, els pins, aquest cel... I la gent? La gent hi ha de tot, però a Pineda tenim molta riquesa cultural. Espera, que t'ho ensenyo.
sabéis, tenemos muchísima historia detrás de estos 10 años, mucho trabajo, mucho esfuerzo y como siempre, pues estas galas vienen con sorpresa. Esta noche, esta tarde, como siempre trabajo de noche, pues lo que pasa, las nocturnas. Esta tarde tenemos la presencia y la voz maravillosa de una joven, estas promesas que suben y que van a dar mucho que hablar, y ella es estupenda, se llama Nikki Brown y nos va a cantar una canción de la película Dirty Dancing. Quiero pediros perdón por mi inglés porque es un poco como de Burgos, con todo el respeto hacia Burgos o hacia Andalucía, que yo soy de allí, pero bueno, me entendéis, ¿no? Dirty Dancing, y la canción se llama Be My Baby, maravillosa. Con todos ustedes, Nikki Brown. The night we met, I knew I needed you so. And if I had the chance, I'd never let you go. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. You know I'll turn their heads every place you go. So won't you please be my little baby, my one and only. Tell me, my darling, be my baby now. Oh, 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 oh. I'll make you happy, baby. Just wait and see. For every kiss you give me, yeah, I'll give you 3. Oh, since the day I saw you, I have been waiting for you. You know I will adore you till eternity. So won't you please be my little baby? Say you'll be my darling. Be my baby now. Ooh, oh, 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 oh. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido? Guay, ¿eh? La voz de Nikki. Ella nos ha cantado Be My Baby, que es la canción que cantaron 3 chicas de Nueva York allá por el año 1963. Madre mía de mi vida, el siglo pasado, ¿eh? Y logró ponerse en el número 2 de las listas de la radio americana. Después se hizo popular con la película Dirty Dancing y hoy la hemos escuchado aquí para deciros que el festival es nuestro baby, con 10 añitos, y queríamos transmitir un mensaje de amor hacia el cine, hacia los cortos, y esta canción lo dice todo, con la esperanza de que la voz de Nikki os haya llegado al corazón. Gracias, Nikki, por esta magnífica elección. Gracias, sí, aplaudimos. Y esta gran interpretación. Tenemos suerte porque nos acompañará durante toda la gala y ya con ganas de oír lo que nos tienes preparado para después. O sea que empezamos fuerte, ¿eh? Antes de nada, presentaros, como no, dar gracias a todos por estar esta tarde con nosotros, agradecer la presencia institucional en representación de la excelentísima nueva alcaldesa Silvia Biosca, que la tenemos por aquí, me parece, aquí. Un aplauso, por favor. Quiero felicitarte por este nuevo puesto y sé que estamos bien acompañados contigo al frente. Y también a la concejala de Cultura, Verónica Rebollo, del Ayuntamiento de Pineda de Mar. Además del resto de concejales y concejalas que nos acompañan, el resto de partidos, etc. Bueno, ha sido una semana fantástica de cine, 40 proyecciones de cortos, de 7 presentaciones de los proyectos locales de la entidad, y con estos 10 años, en el estreno del pasado lunes de nuestra producción propia más ambiciosa. Un largo grabado en 2 partes. Álvaro de Montpalau, primera parte, ya está hecha y está inspirado en la montaña que tenemos aquí en Pinedo, que aquí tenemos muchas historias y muchas cosas. Como sabéis, en la entrada de la biblioteca también hay una exposición fotográfica sobre este proyecto que año tras año la entidad se esfuerza por mantener.
su carácter participativo y de actividad diferencial de nuestra entidad. Es decir, participar en un film, esta vez de 65 minutos, este año, y 65 el que viene. Oye, esto sí que se merece un aplauso, ¿eh? 65 minutos ya. Donde los protagonistas sois vosotros, la gente de aquí, del Popla, del pueblo, de las poblaciones vecinas del Maresme. Vamos a ver un pequeño tráiler de lo que presentó el pasado lunes con el Baró de Montpalau, primera parte, nuestro director Marçal Mora y miembro de la Junta de Cinemar. Vemos el tráiler, venga. Qué orgullo, ¿eh? Orgullosísimos, de verdad. Como os voy repitiendo, es una primera parte, porque la entidad quería celebrar sus 10 años de festival creando un largometraje. Como la logística, los días de grabación y la subvención y este guión. Señor director, ¿dónde está Marçal? Que no te veo. Marçal, on ets? Aquí no. ¿Dónde está? Aquí. Siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba. Pues está claro que no era viable y la entidad se ha propuesto hacerla, pero no en un año, sino en 2. Veos. Por lo tanto, con la ayuda del Ayuntamiento y la implicación de los ciudadanos de Pineda y poblaciones vecinas, el próximo año, si todo va bien, Marçal, espero que sí, podremos ver terminada esta producción. Sí, ¿verdad? Espero. Farem gran. Esta producción de Cinemar con su segunda parte, punto y final. ¿No? No. ¿Será una segunda parte? ¿O no? ¿Habrá secuela, un trauma, un crimen, algo que se ha perdido, un tesoro, yo qué sé, una gripe mal curada, cosas de estas que pasan? Ya veremos. También, ¿no? Sí. Bueno, pues igual tenemos aquí una saga, ¿eh? Como la Guerra de las Galaxias, no sé cuántas tiene ya. O había otro también que también tenía muchas, no sé si era Rambo, no, Rocky. Sí, Bueno, una de estas. Pineda contraataca, qué bonito. El regreso de Álvaro. Sería chulón, no suena mal. Si le gusta esa idea, señor director, un aplauso por este esfuerzo, por favor, que podamos disfrutar del cine amateur durante muchos años con esta iniciativa y fuerza que tiene los de Cinemar. Muchas gracias. Bueno, ya estoy un poco más tranquila. Deciros que esto no es lo mío, yo soy cantante, compositora, esto de presentar pues ha sido un poco una pillada, pero bueno, yo me meto en todos los jardines, de momento aún tengo edad. No me queda mucho, pero de momento tengo edad para hacer de todo. Bueno, el interview ya no lo voy a hacer. Me lo he pensado demasiado, ya casi que no. Creo que ya ni existe, ¿no? Es que ya soy más vieja, soy como el bosque. Bueno, dejemos de hablar de mí y empezamos. Venga, las producciones propias que hemos podido ver cada día a las 6 de la tarde son Álvaro Curuminas, el filólogo, Serra i Moret, el alcalde, Dragut el pirata, Pau Gibert, el bandolero, Sara Llorens, la folclorista, o folclórica, como queráis, y Aretusa, que es de producción propia, nombre inventado y maravillosa, doy fe, que lo pasamos súper bien. ¿Cuánta historia tiene Pineda? Pasemos a la segunda parte del festival de estos 5 días, el concurso de cortos, que ha empezado todos los días a las 7 de la tarde por esta sala, y han pasado por aquí grandes historias de corta duración que nos han hecho reír, llorar y oír cosas que solo el cine nos puede hacer sentir. Y ahora es el momento de premiar aquellos cortos que el jurado ha disfrutado más, y añadimos,
también otro jurado, que sois vosotros, el público, con un premio vuestro como resultado del más votado. Vamos a ver la primera parte. Queremos mencionar y dar gracias a Edo García por el póster del festival, que está por aquí, que lo veremos, y sobre todo al artista pinedenca Farnés Foncillas, que ha hecho este trofeo maravilloso, que yo quiero que aplaudáis muchísimo porque es precioso. Maravilla, maravilloso. Autora del trofeo especial 10 años, que entregaremos a varios premiados esta tarde y que podemos ver en el póster de este año del festival y el fotocall también, y en los reconocimientos de las propias producciones en un formato más ligero. Un aplauso, pues bueno, ya le hemos dado, pero bueno, seguimos. Yo sigo el guión, ¿eh? Es que me adelanto yo a las cosas, estas cosas que vienen las mujeres. Bueno, seguimos. Para entregar estos trofeos, veamos primero un pequeño resumen de algunos de los cortos que han pasado por el festival. Vamos allá, venga. Um dia, acordei confuso. Não lembrava muito bem de nada que havia acontecido, nem mesmo do meu nome. ¿Cuántas herramientas tiene un reloj? Hola, Julia. Ese pañuelo es de la celda de Paloma, que me lleva siempre el cuello como si fueran las collares. Pues voy a hablar con ella ahora mismo. No, vamos a ver. Nos destroza el encargo y solo vamos a hablar con ella. Pues nada, la próxima vez sí que le llevamos un sobre con dinero, mamá. Tienes razón, hijo. ¿Y si secuestramos a José María? Mamá, ¿cómo vamos a secuestrar a una persona? ¿Se tengo la cabeza? O pasado sábado, a túa sogra daba vergonza dando tombos na praza do Castelo, ela e ese señor tamén. No, é chunga risa, pero a risa vai chegar cando ven a todo se vaya por aí e non saberás bien. ¿De qué estamos hablando? De quitarle todo, mamá. A ver. No. Izquierdosos. Lo dices como si fuera una enfermedad. Porque lo es. Espero ser facha. Yo soy liberal. Ya me conozco yo a los liberales como tú, que sois muy patriotas para todo, menos para pagar impuestos, ¿no? Je travaille pas ici, moi. Vous n'avez... Mais qui êtes-vous, Suzanne? Madeleine. Suzanne Madeleine. Je suis Madame Routenbrook. Je viens pour chercher les affaires de mon mari. Routenbrook. Ça ne dit rien. Routenbrook. Triunfadora como tú. ¿Y eso qué tiene que ver con papá? Porque papá te pagaba todo lo que tú querías. Te pagó la carrera, el máster, el piso de estudiante que se te antojó. No quisiste estudiar porque para ti era más fácil casarte y no enfrentarte a la realidad. Eso es muy injusto y sabes muy bien que eso no fue así. Ah, ¿no? Pues explícame. ¿Por qué dejas de estudiar y te vas con 20 años a vivir lejos de nosotros? Dame dinero y me voy. Te lo juro que me voy. Oye, mientras estoy contando el dinero, ¿puedo hacerte una preguntita? Que no hace falta que cuentes nada. Que lo único que quiero es que me dan un dinero aquí. Mira, aquí. Que no me cuesta nada, mujer. Haces saber. Ignacio Baquier, acompáñame. Mira, no te voy a mentir. Yo muchas veces también he pensado en ir a verte. ¿En venir a verme?
Sí, porque al final lo nuestro a mí me parecía muy especial. Si al final las discusiones nuestras, ¿por qué eran? Por dinero, porque no tenías trabajo. Bueno, hijo, pues son cosas que se pueden solucionar, ¿no? Papa, l'Anna m'ha explicat un conte sobre un ocell i mira, ha fet desaparèixer i aparèixer amb una caixa màgica. Oh, que bé, fill. Au, va, vés a buscar la jaqueta que no va. Has tornat molt ràpid, no? Sí, he acabat molt ràpid. Pero mira, con esto de tu padre, pues él se siente más útil y más después de... ¿Después de qué, mamá? De que nada, de que tengamos la fiesta en paz, ¿vale? Pero también te digo que aquí el único culpable es tu padre, que en paz descanse. Que no sé qué le dio con los vikingos. Pues si hasta se hizo un casco. Parece que se pinchó una goma, algo. ¿Usted sabe si hay alguien por acá que nos pueda dar una mano para ayudar a arreglarlo? Els animals de companyia no estan permesos. No tenim animals. M'ho dic per no tenir sorpreses, com que sé que vosaltres moltes vegades teniu animals de companyia. Perdó, em disculpeu un moment? Escoltes? Sí. A què ha vingut això? Què passa, que a les bolleres tenim gossos en lloc de fills? Que no vagin per això, tia. No siguis tan radical. Que no sóc radical, Laia. No, tinc amor propi. Ens hem de limitar per grup. No l'hem de convidar a fer el cafè, tampoc, no? Bueno, maravilloso, ¿eh? Yo solo quiero haceros un apunte. Yo desde mi perspectiva de cantante os tengo que decir que para hacer un videoclip, que son 2 minutos y medio, 3 minutos, cuesta la misma vida de medios, de tiempo, de tomas, es agotador. Quiero imaginarme lo que supone hacer cortos así, a veces con una subvención pequeñita, a veces con patrocinadores externos, a veces con lo que tiene uno en la hucha. Cuesta muchísimo y todos son obritas de arte pequeñas que, bueno, nos llenan el corazón. La cultura y la educación creo que es lo que sostiene y lo que hace grande un país. O sea que yo creo que os doy el aplauso yo a vosotros. Bueno, seguimos con la gala y como ya he dicho y como han podido ver estos días de proyección, algunos de vosotros, en cada sesión ofrecíamos unos boletos para emitir un voto. Estos votos que contamos para escoger el corto que se lleva un premio, el premio del público. Un premio que se escoge como el corto que más ha gustado a la audiencia, a los asistentes al festival. Una vez hechas todas las proyecciones, se ha realizado un recuento de votos para conocer el corto merecedor, según el público, de este galardón. Vamos a decir el corto más votado por vosotros. Y para entregar el premio, pido por favor que suba la directora del Hotel Splash, María Pons, y Noelia Costa, directora de Recursos Humanos del hotel, que están alojados nuestros invitados. Un aplauso, por favor. Bueno, ¿qué tal? Bona tarda. I el Premi del Públic és fet La piscina vacía, de Pablo Coelho. ¿Ya está? Bueno, pues
Bueno, lo primero que ha sido una sorpresa esto de tener el premio, la verdad, joder, da gusto. Sí, ya hemos llenado por lo menos un poquito la piscina, ya no la tenemos tan vacía. Y quería felicitar a toda la gente que hace el festival, porque hacer un festival tiene mucho trabajo y gracias a los festivales es donde se ven los cortos. Bueno, yo decir que yo no soy el director del corto, soy solamente el productor y la verdad que nos hace mucha ilusión recibir un premio del público, porque los cortos que nosotros hacemos lo que pretendemos es distraer, divertir, aparte de que tengan alguna pequeña enseñanza o algún problema, como en este caso el problema de la sanidad, de la vivienda de la gente joven y demás, pero siempre con un aire un poco cómico, porque creemos que las cosas con risa se llevan mejor. Así que gracias a todos los que estáis aquí, los que habéis visto los cortos, los que nos habéis votado y lo dicho, también felicitaros por el corto que está haciendo el pueblo y que espero que el año que viene lo terminéis y sobre todo disfrutéis mucho. Y nada más, no quiero hablar más, que luego ya hablo mucho. Deixem la gent a l'auditori. ¿De qué partido es tu primo? De Ahora Ganemos. Bueno, ya empezamos con el feminismo. Papá, es que dar por hecho que la casa la tiene que poner una mujer es súper machista. Pues yo creo que esta casa con la piscina se os va a revalorizar. Bueno, tampoco la queremos vender, ¿eh? Bueno, pero para un futuro. ¿A cuándo nos muramos? Bueno, pues nosotros estamos buscando hipoteca para el piso. Tú sabes los impuestos que tenemos que pagar. Es muy fácil criticar a los emprendedores. Papá, te acabas de hacer una piscina nueva. Mírala, mírala. Tu hija se ha vuelto comunista. Vale, ya. ¿Canvi? Maravilloso. Reflejo de la realidad, ¿eh? Te voy a decir. Seguimos. Bueno, enhorabuena al director y a todos los que han hecho posible este corto, maravilloso. Hemos visto el tráiler y ahora vamos a... Espérate que estoy... Aquí estoy. Estoy aquí. Antes de seguir, os dejamos de nuevo con Nicky Brown, que nos va a hacer una canción. Yo le voy a... ¿Dónde está Nicky? ¿Está por ahí? Espera, que quiero que hable... Ven. Ven, que la veáis. Así, ahora presentaros la canción, cariño. La canción es de, bueno, no es de, pero sale en la película de Love Actually, que es la de Love is All Around Me, que la versionan en Christmas is All Around Me, pero yo hago la original. Tú la tuya. Ahí. La tuya. Pues venga, cuando quieras. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Well, love is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, no, there'll be no end. 'Cause all my love you can't depend. I see your face before me as I lay on my bed. But I kinda get to thinking of all the things that you said. Oh, yes, I did.
Gracias, Pinky, por compartirnos esta canción tan bonita con tu voz preciosa. Nos vemos luego, ¿eh? Volvemos. Estupendo. Bueno, seguimos ahora con los premios. Ahora sí, con los premios concedidos por el jurado. Empezamos por el premio Revelación. A la mejor actuación, y para entregar el premio pido por favor que suba María y Josep María, miembros del jurado. Un aplauso por favor para ellos. Mientras ellos suben mostramos las nominadas, que son finalistas de este premio: Cuni Tomita por Mi tijera en tu oreja, Adriana Dotor por Última voluntad y Martí Ribot por No vull ser un heroi. Esperamos que suba el jurado y vamos a abrir el sobre, ¿sí? Venga, vamos allá. El premi a la millor actuació novell és per Martí Ribot per No vull ser un heroi. Bueno, él dice que mola, y yo quiero decir que ya puede hacer la estantería porque ese es el primero de unos cuantos que vas a tener. Ya verás. Y si alguien quiere decir, mientras veremos el tráiler, pero si quiere decir algunas palabritas, pues aquí tenemos el micrófono para a disposición. ¿Vas a hablar tú? Venga, va. Venga. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per aquest reconeixement, no? Després també, fa com 2 o 3 anys que vaig tenir la sort de poder participar en aquest gran projecte, per dir-ho així. I per mi va ser un gran repte, però també va ser una gran aventura, perquè jo vaig aprendre molt. Però després també m'agradaria molt agrair tot aquest projecte, m'agradaria molt agrair a la Fundació Humà Solidaris per tota la feina que fa diàriament, perquè per qui no ho sàpiga, és una fundació que lluita contra el càncer infantil. I m'agradaria agrair-ho principalment perquè jo sempre penso que tant de bo aquest curtmetratge no s'hagués fet i el càncer no existís, però sí que existeix i moltes famílies han de passar per aquesta situació tan fatal. I llavors, per mi, aquest premi és per la fundació i per les 1000 fundacions que hi ha lluitant contra el càncer. I per altra banda també m'agradaria molt agrair aquest premi a tot l'equip del curtmetratge i sobretot al Joan, el director, que ell va confiar en mi des del primer moment i va ser la persona que va ser qui em va fer engrescar-me amb això del cinema i em va ajudar molt. I res, que moltes gràcies. No et caigui el premi, sobretot. És preciós. Què tal? Bona tarda. Jo sóc el director de la pel·lícula, només diré 4 coses. Per començar, aquesta pel·lícula, els que l'heu vist ja veieu que principalment és el Martí, el seu protagonista, que és el Guille. Està pràcticament a totes les escenes de la pel·lícula i, perquè ho sapigueu, ell no havia fet res abans d'aquest curtmetratge, no havia fet mai res de teatre ni de càmeres. Era el primer cop que es posava a interpretar alguna cosa. El vam trobar en una escola de Barcelona a través d'un company que fa teatre, que feia de professor allà, perquè vam fer el càsting com entre 250 i 300 nens i nenes per trobar els 4 personatges i vam anar a escoles de teatre i també a escoles normals. I va fer un càsting brutal el Martí i ens vam arriscar a anar amb ell, tot i que no tenia cap experiència.
i ens va sortir molt bé la jugada perquè a part de que fa una feina meravellosa com a ell, com a Martí, com a nen, doncs era un nen molt curiós, molt alegre, que sempre tenia preguntes i sempre estava atent, no es cansava mai i realment va ser un plaer treballar amb tu, treballar amb tots. Avui agrair també que ha vingut la Mònica, que també forma part de la pel·lícula, i nosaltres vam voler que els nens, com que els 4 protagonistes són nens, doncs almenys l'entorn que tinguessin els altres actors adults, que són els que fan de pares del Guidi i la Mònica, que és la nostra doctora, que fossin actors com amb molta experiència i reconeguts perquè ajudessin a tot el que poguessin els nens, i va anar molt bé. Va ser un procés molt llarg de preparació van ser quasi 2 anys de projecte. Normalment els curtmetratges doncs no estàs tant de temps, i res, només dir que per mi és important dir-ho i fer menció de les famílies que hi ha darrere d'aquestes històries, perquè l'Abril, el Guille, l'Àlex i el Max són nens i nenes de veritat, que existeixen, són les seves històries. Aquest és el conte amb el que va començar tot, que l'Associació Mà Solidaris va fer aquest conte per nens i nenes. Nosaltres hem fet l'adaptació d'aquest conte intentant que sigui per tots els públics. Aquest és molt infantil, la pel·lícula no és tan infantil, però sí que volíem que al centre de la història fossin ells, els nens i les nenes. Per tant, sempre hi ha aquesta mirada d'esperança al davant d'un tema que és molt complicat d'explicar i de tractar. El que volíem és la mirada del nen, aquesta mirada d'innocència, i per això el curtmetratge té molta màgia, té molts efectes, té molta música. També hi ha la Marta, la compositora. Dels 20 minuts de curtmetratge, 13 són musicals, en 13 hi ha música, vull dir que tot el que és aquesta part del llenguatge cinematogràfic està molt explotada per intentar transportar-nos en aquesta màgia que a vegades costa de trobar en aquestes situacions tan complicades. I això, fer una menció a l'Abril, el Max, l'Àlex i el Guille, que són nens de veritat. Alguns van sobreviure, d'altres no, i aquesta història és per ells i per tots els que estan en una situació similar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Lo que decíamos antes a Martí es lo que yo decía antes. Habéis visto cómo habla este niño, ¿no? Educación, cultura, la base de todo lo que haya por delante. Es lo principal. Bueno, seguimos, que yo me pongo muy reivindicativa y no me toca. Vamos allá, va. Hemos entregado el premio, vamos a ver el tráiler de esta película maravillosa. Avui tampoc ha vingut el Guille al col·le i els profes diuen que trigaran a venir. Estic trist. El Guille és el meu millor amic. Bueno, esta película es durita, pero es que es la realidad. Yo tengo aquí a mi lado, diréis, estos señores, ¿por qué no se han ido? ¿Vienen aquí a reñirme porque algo está fallando? No, vienen a entregar el trofeo, un trofeo para el premio Revelación más el micrófono, es el micrófono y vamos a ver qué es el premio Accessit Revelación. Vamos a ver, venga, vamos a ver a quién está concedido, venga, va.
Bona tarda, bones tardes. Com a membre del jurat, parlaré en castellà perquè hi ha molta gent de fora d'aquí que ho entendrà millor. Nos costó mucho coger al actor Nobel y al final decidimos, bueno, mira, también una persona que ha hecho un trabajo fabuloso, nos ha emocionado, nos ha gustado y merece un premio. Por lo tanto, el premio, el Accessit, es para Adriana Dottor por Última Voluntad. ¡Bravo! Hola, por favor. ¿Se ve bien? Quiero dar las gracias por estar aquí, por el festival maravilloso que habéis hecho y también dar gracias al director, a Carlos, por haber confiado en mí y a mis compañeras por ayudarme y a mis dos profesoras que me han ayudado mucho. Todos merecemos una oportunidad. Gracias. Vamos a ver el baile, ¿sí? Ah, claro, por supuesto. Venga, vamos. Venga, estabais cómodos, ¿no? Pues nada, abajo todo el mundo. Vamos allá. ¿Sí? Venga, vamos. Ahora sí, vamos a ver un poquitito del corto. Felicidades. No puedo confiarme. Los autobuses he tenido que coger. Llevo 2 horas entre unas cosas y otras. También he pasado por el supermercado. Perdona, no te escuchaba. ¿Eso qué tiene que ver con papá? Porque papá te pagaba todo lo que tú querías. Te pagó la carrera, el máster, el piso de estudiante que se te antojó. No quisiste estudiar porque para ti era más fácil casarte y no enfrentarte a la realidad. Hola, soy Mónica, de la inmobiliaria. Tenemos que hablar. No, ahora no. Soy las hijas de Arturo. Vuestro padre siempre me hablaba de vosotras. Me decía que estabais muy ocupada y que no podíais venir a verlo. ¿Puedo pasar? ¿Quién es? Es la vecina de arriba. Conocí a papá. A tu padre le gustaba mucho el cine, por lo que veo. ¿Me estás amenazando? Qué pena desprenderse de una casa así. No te
echo de menos a papá. Él sabía qué hacer. Debemos pasar más tiempo juntas. Antes nos veíamos más. ¿Cuánto tiempo sin venir a una casa de casa? Es maravilloso ver como una proyección que dura, bueno, no creo que alguna duran 20 minutos, cómo son capaces de tocarnos un poquitito el corazón y remover conciencias. Eso es lo que tienen los cortos, que son estupendos. Yo os recomiendo de verdad que os aficionéis, que son maravillosos. Lloras, ríes, te enfadas, te pones contenta, eso a lo mejor viendo 4 en una tarde, eso es estupendo. Bueno, seguimos, ahora vamos al premio en catalán. Recordamos que este año se han presentado unos 70 cortos por esta categoría, así pues ha sido muy reñido. El jurado ha decidido nominar a 3 finalistas y para entregar el premio pedimos que suba al escenario la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pineda de Mar, Verónica Rebollo. Un aplaudiment, sisplau, per ella, per la Verónica. Gràcies. I mentrestant, els nominats són premis al millor curt en català, Sexto Primera, París 70 y Tiritas. Bueno, aquí estamos. Espera que te doy. Hola, bona tarda a tothom, buenas tardes, bienvenidos, benvinguts a tots. Felicitats als que heu participat, a los que participáis y a todos los premiados, evidentemente. Si em permeteu, abans de llegir el premi, volia felicitar en Joan Pauls. Felicitats i gràcies per donar l'oportunitat a un jove, tot i no tenir experiència, entre 250, doncs evidentment segurament que va fer un molt bon càsting, però no és fàcil trobar algú que vulgui donar l'oportunitat a algú sense que tingui experiència, així que felicitats. I bé, el premi al millor curtmetratge en català és per París 70. Bueno, què tenim? Y ese aplauso que saca. Bueno, pues dices unas palabritas, ¿no? Diga alguna coseta, venga, va. No. Ja està. Moltes gràcies al jurat, al festival, quina meravella. Felicito a la creadora d'aquest premi tan meravellós. On està? Felicitats. Pensava quan l'he vist aquí en el making of, he pensat jo en vull un. Molt bonic, en sèrio, m'agrada molt. I res, què dir, no? Molt content de rebre aquest premi, també de millor pel·lícula en català. París 70 és un curt que ha voltat, ja porta un any i mig de recorregut, què dir-vos, tot han set alegries. Pels que no el coneixeu, ens ha portat als Forqué, als Goya, hi ha un munt de festivals, hi coneixo un munt de persones increïbles, que han sortit projectes, que seran projectes i seran projectes cinematogràfics, i els festivals serveixen per això, vull dir que us animo molt al festival a seguir 10 anys més, perquè és que realment no us sembla, a priori sembla que esteu programant curtmetratges per un poble o una ciutat, però esteu fent molt més, esteu creant el que seran els nous directors del futur del cinema espanyol i esteu generant tot aquest circuit de joves que es aniran coneguent i que aniran creant equips, i això és molt interessant, que passi això. I res, m'encanta formar part
d'aquest aniversari i haver guanyat un premi també i haver-vos conegut. O sigui que res més. Moltes gràcies. Bueno, ellos se han ido, pero yo teníamos que ver el tráiler del corto y también tenemos, lo ponemos después, vamos a ver primero el tráiler y luego ponemos el vídeo, ¿vale? Venga, va, vamos allá. El teu pare? On és? El pare va morir fa 2 anys. Ah, sí? Hola Pineda, què tal? Soc l'Alen Hernández i m'han demanat de fer un vídeo i jo encantadíssim. El primer de tot és demanar-vos disculpes per no ser aquí físicament amb vosaltres, però resulta que ja he tornat a la gravació de la sèrie que porto mesos fent a Madrid i com que em passo tota la setmana a Madrid, doncs els caps de setmana són sagrats per la meva família i pels 2 fills petits preciosos que tinc, així que espero que ho entengueu. Sé que en Dani Feixas, el director, que és el màxim responsable d'aquest curtmetratge, doncs està aquí amb vosaltres, així que no teniu una millor companyia i no teniu un millor testimoni d'aquest curtmetratge. Vull donar les gràcies a l'associació Cinemart, a l'Ajuntament de Pineda i a les persones que heu considerat que París 70 mereix aquest premi. Ja sabeu que, ho he dit d'altres vegades, que tot el que li passa a aquest curtmetratge és molt especial per mi, doncs per les circumstàncies amb la que vaig rodar aquest curtmetratge, que feia un any escaig que ens havia deixat el meu pare, també per l'Alzheimer, i llavors va ser un rodatge molt emotiu, molt emotiu i molt terapèutic també. I per tot el que li està passant també al curtmetratge des que es va estrenar, de fet, i estem super orgullosos i contents del camí que està fent i de la visibilitat sobretot que està tenint la malaltia gràcies a aquest curtmetratge i les malaltes i els malalts i sobretot les cuidadores i els cuidadors d'aquests malalts i malaltes d'Alzheimer. Un petó molt fort, enhorabona equip i gràcies per tot, a veure si a les properes ocasions puc acompanyar-vos en aquest meravellós festival. Que vagi bé. Bueno, habéis visto que era Abel Fernández, un actorazo. Tengo que decir que este corto tiene un reparto maravilloso. Y gracias a la concejala por estar aquí hoy con nosotros. Y a Dani, pues que esperamos ver muchos más. Molts més i siguin com aquest o d'aquí per arriba ja, ja pujant. Gràcies per tot, moltes gràcies. Bueno, sí. Qué emoción, qué emoción. Esto ya empieza a ponerse, mira, me he puesto cómoda ya, has visto, ¿no? Ya estoy como en casa. Tengo que decir que yo hace como 2 semanas o un poco más que me avisaron de si podía venir a hacer esto que estoy haciendo aquí, que además lo estoy grabando, o sea que no me podré escapar. Pero bueno, todo lo que sea aprender, siempre se aprende de todo. Y aquí estamos. Y ahora estoy muy emocionada porque solo nos quedan 2 premios que quizás sean los más relevantes de esta tarde. Pero les voy a pedir unos minutos antes de seguir para un poco relax, como ya sabéis que mi inglés es estupendo, y voy a llamar de nuevo a Nikki, que ya está preparada por aquí, y vamos a escucharla en una canción que yo también canto a veces, que es Honey Honey, del grupo ABBA,
de la película Mamma Mía. ¿Vamos allá? Cuando quieras, Nikki, te esperamos. Venga, vamos. Honey, honey, how you throw me up. Honey, honey. Honey, honey, nearly counts me up. Honey, honey. I heard about you before. I wanted to know some more. And I wonder what they mean. You're a love machine. Oh, he makes me dizzy. Honey, honey, let me feel it out. Honey, honey. Honey, honey, don't conceal it out. Honey, honey. The way that you kiss goodnight, the way that you hold me tight, I feel like the one to sing when you do your thing. I don't wanna hurt you, baby. Oh, I don't wanna see you cry. So stay on the ground, girl, you better not get too high. But I'm gonna stick to you, boy. You'll never get rid of me. There is no place in this world but I'd rather be. Honey, honey, touch me, baby. Honey, honey, yeah. Honey, honey, hold me, baby. Honey, honey. You look like a movie star, but I know just who you are. And I seem like the one on this when you do your beats. But I don't wanna hurt you, baby, oh no. But I don't wanna see you cry. So stay on the ground, girl, you better not get too high. Oh, but I'm gonna stick to you, boy, oh, you'll never get rid of me. There is no place in this world I'd rather would be. Honey, honey, how you threw me up. Honey, honey. Oh, honey, honey, nearly kills me up. Honey, honey. I heard about you before, and I wanted to know some more. I feel like they wanna see you're a love machine. Oh, he makes me dizzy. Muchas gracias. Bueno, como bien dice la canción, Nikki, nos tienes a todos abrumados. Y es que el cine, los cortos, esta sala, el festival, 10 años ya, ¿eh? 10 años. Yo hace 10 años tenía el pelo más negro, os digo. Era otra cosa, diferente, pero bueno. Nos tomamos esta canción como nuestra porque queremos saber más del festival y de estos premios que enseguida presentamos. Es el premio Josep Martín a la mejor comedia y es para, vamos a ver los nominados: Tumbas vecinas, La piscina vacía y Esto no es Noruega, que aquí tenemos nuestros carteles. Voy a llamar al presidente de la Asociación Cinemark, que ya está aquí. No. Me ha leído el pensamiento, porque nos va a hacer entrega del galardón. Venga, vamos allá. Y dice, mientras vienes, y ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. ¿Estabas avisando de premios? Y el premio a la mejor comedia es para Tumbas vecinas.
Bueno, muchas gracias, lo primero, por supuesto, al festival, al jurado. Enhorabuena a los premiados, a los nominados, a los seleccionados también. Antes comentaba una cosa muy curiosa, justo antes de empezar la gala, con un compañero vuestro, no sé quién era, pero hablábamos de que guapo, ¿no? Cuando haces un corto de comedia, y yo vengo de Córdoba, Andalucía, allí funciona bien, la gente se ríe, ¿no? Y también funciona aquí en Cataluña, funciona en el País Vasco, esta semana estaba en Argentina, Mar del Plata, también ha funcionado muy bien, ¿no? Y es como flipante, ¿no? Dices, joder, si de verdad la comedia, ¿no? Que es algo tan humano, parece que de verdad es universal, ¿no? Y de verdad nos une y nos hace a todos como una comunidad. Y bueno, tiene esa magia, igual que el mundo del cine y el mundo del corto, que son grandes canales de comunicación. Y me parece que recibir este premio a la comedia pues es un gustazo, es una gozada y no puedo estar más feliz, más contento. Quiero compartirlo con mi equipo, que siempre lo digo, que es el alma del proyecto, ¿no? Pusieron todo el amor y todo el talento y las ganas. Se grabó en Córdoba en junio con una ola de calor enorme en un cementerio, por si lo veis. El tipo del cementerio decía, no creo que haya ningún entierro, no es normal que la gente muera así. Pues tuvimos 2 entierros durante el rodaje, tuvimos que parar. Pero bueno, el resultado creo que es satisfactorio. Y ya está, muchas gracias a todos y ahora lo celebramos. Gracias. Mientras baja, no sé si antes he dicho tumbas vecinas o tumbas vacías, no lo sé. Pero ya he visto que ese mes de junio vacías no había pocas, estaban todas llenas ese mes. Así que vamos a ver el tráiler de la película. Venga, vamos. ¿Te has enterado, Paco? La tumba más preciosa de todo el cementerio que tengo. Yo aquí contigo todas las mañanas, Paco. Que se enteren todas las vecinas lo muchísimo que te echan falta. Hola Lola, no sabía yo que teníamos tumbas vecinas. ¿Será que no coincidimos? Se te ve poco el pelo por aquí. Yo que quería invitarte a churro. Antonio, ¿no te dará tirarme los teos delante de la tumba de un Paco y de tu Carmen? Bien, que lo digo, también somos solteros. ¿Se puede saber que estás jugando? Yo nada, Lola. Ayer que me di cuenta de que mis cebollas ya no necesitan tanta atención y que mi Carmen se merece tener la tumba más bonita de todo el pueblo. Vamos, Lola, ¿no te da la pensión para hacer algo más elaborado? Por mi Paco que hipoteco la casa si hace falta. Y a mí no me engaña Lola, el Antonio te pone. Lo que pasa es que no aguantas que te critiquen las vecinas. Que estimado equipo de Pineda del Mar, muchísimas gracias por este premio, ¿vale? Y nada, estamos muy agradecidos por considerarnos. Llevo 300 vídeos intentando, ¿sabes? Para grabar, que si los pelos se me pitan, mira el perro aquí que se pone. La gracia está siendo más difícil de lo que yo pensaba. Que muchas gracias, de verdad, ha sido magnífico que nos deis un premio en Pineda del Mar, además, qué bonito. ¿Qué os puedo decir? Que les deseo muchísima salud, ¿vale? Mucha salud a vosotros, a todo el equipo y al festival, por supuesto, que duele mucho. Chao. Bueno,
Muchísimas gracias por este premio a Tumbas Vecinas. La verdad es que estamos muy emocionados con todo lo que está sucediendo alrededor de este corto en el que pusimos tantísima pasión y tantísimo esfuerzo. Para mí es curioso lo que las tumbas vecinas nos están acercando a la vida. Y bueno, para mí hay unas muestras de cariño y de muy especialmente las vuestras, porque viene de una tierra que ha formado parte de mi educación como ciudadana del mundo y como actriz, y que son unos valores y vivo la cultura de una manera que he aprendido en gran parte con vosotros. Así que os deseo un camino continuado y apoyado a esta labor que estáis haciendo, porque sin duda el talento, pasión, lucha y perseverancia, factores que sin duda tenéis con mayúsculas, hacen falta en este mundo nuestro tan equilibrista. Yo solo quiero conoceros in situ y espero hacerlo prontito y así poder brindar por vuestras fuerzas y por vuestro tesón. Larga vida a Cinemar Pineda y a esa adorable tierra que amo con todo mi corazón. Desde Sevilla, Venezuela. Bueno, este premio también es para conmemorar a uno de los presidentes de la entidad que apostó fuerte por este festival y sobre todo por el género de la comedia. Siempre fue un defensor de esta categoría dentro del festival. Él siempre manifestaba que la gente debía salir con una sonrisa del cine. Y desde aquí le enviamos un abrazo y una sonrisa muy fuerte para Josep Martí. Bueno, después de esto estamos ya ahí casi al final, pero antes vamos a darle paso otra vez a nuestra cantante de este año, maravillosa, que bueno, empezábamos las dos muy nerviosas, pero ya estamos como en casa, ¿verdad? Yo estoy, mira, aquí como en mi casa en el balcón, y ella nos va a cantar hoy ahora mismo una canción de la película de 007, Operación Skyfall. ¿Lo he dicho bien, Nicky? No. Skyfall. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Con todos ustedes, Nicky Brown. Bueno, como ha dicho María, ya estamos llegando a la recta final. Nada, no tenía pensado realmente decir absolutamente nada. Yo venía a tocar, cantar y ya está. Pero la verdad que ha sido un gusto venir a tocar para el festival, así que muchísimas gracias por haberme invitado y nada, y felicidades a todos. Ha sido muy guay, realmente. Claro. Había pensado, ostras, this is the end, ¿no? En plan, llega al final. Entonces, una canción mítica de la de Skyfall que me parece espectacular. Yo espero hacerlo igual de bien que ella, así que nada, espero que os guste. Muchas gracias. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drawn and dreamt this moment, so overdue.
face it all together at Skyfall. Where you go, I go. Where you see, I see. I know I'll never be me without the security. But all your loving arms dip me through my heart. Put your hands in my hands and we'll stand. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together at Skyfall. We will stand tall at Skyfall. Maravillosa Nikki, ¿eh? Ya estamos llegando ya al último premio de la tarde, tarde-noche ya, y vamos a llamar nuevamente, bueno, nuevamente no, porque no ha subido antes, creo que no ha subido. Vamos a llamar a nuestra alcaldesa, vamos a estrenarla, como tal, en esta edición de Cinemar. Llamamos a Silvia Biosca, nuestra alcaldesa. Se me hace raro llamarla ilustrísima, como la veo por aquí, por el pueblo. Se me hace como raro. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a presentar a los tres finalistas mientras tanto. Ellos al premio Vila da Pineda. Ellos son Juan. Bueno, se pronuncia así, ¿no? Juan. La otra es, ni aplaudís ni nada, ¿eh? Qué mal. Alegre y Olé. Y me llamaba Septiembre. Ahora sí, ahora sí. El millor Premi Vila da Pineda, el millor curtmetratge, és per Alegre i Olé. Un corto de la directora Clara Santolaya, que la tenemos por aquí, aquí está. ¿Esto es para ti? Muchas gracias. Y sí. Ah, ¿tenemos la foto primero? Venga, vamos. Esto es más para acá, sí. Me da como miedo el escenario, ¿te das cuenta? Bueno, vamos allá. Vamos a escuchar un momentito a la directora que nos cuente un poco sobre este corto y le damos la palabra, ¿verdad? Hola, yo no soy Clara Santolaya. ¿Ah, no? No, yo soy Clara y vengo en representación de Patria Films y de todo el equipo, y que gracias al proyecto del equipo, y luego tendremos un aplauso para ella. No, esperamos en los vídeos de Clara. O sea, ¿sí? Vale, pues venga, vamos. Muchas gracias al proyecto.
Hola, soy Mireia Oriol y quería dar las gracias al Festival Cinemark Pineda por este premio. Me hace muy feliz a día de hoy seguir recogiendo premios de este maravilloso corto de Clara Santaolalla y la verdad que me siento muy privilegiada de poder recibir este premio también al lado de Luisa Gabasa, que es una gran actriz con la que he aprendido un mogollón. Y nada, que muchas gracias y larga vida al festival. Hola, buenos días, soy Luisa Gabasa. Quería dar las gracias a Cinemark Pineda por habernos dado un premio a nuestro corto Alegre y Olé y también porque me ha hecho un pajarito que os ha gustado mi trabajo, así que gracias por las dos cosas. Es muy gratificante como actriz saber que tu trabajo gusta y encima que te lo premien. Así que muchísimas gracias y larga vida al festival. Un beso. Hola, soy Clara Santaolalla, la directora de Alegre y Olé, y lo primero que quiero hacer es disculparme por no poder estar allí con todas vosotras esta noche. La verdad es que nada me gustaría más que poder estar allí, pero por trabajo en esta ocasión no ha podido ser. Y lo segundo, evidentemente, agradecer al Festival Cinemark por la selección y por el premio. Me hace muchísima ilusión que se haya elegido mi proyecto, que es un corto que habla sobre la salud mental y es muy especial para mí y en parte autobiográfico, así que creo que es importante que sigamos abordando el tema de la salud mental en nuestra sociedad, especialmente en la que concierne a las mujeres y a las mujeres en las dos franjas de edad de mis protagonistas, las más jóvenes y las más mayores. Creo que aunque estamos avanzando mucho en cuanto a la preocupación pública y política sobre la cuestión de la salud mental, creo que todavía quedan muchas asignaturas pendientes, especialmente en lo referente a los intentos de suicidio, y por eso creo que es importante seguir contando historias como esta, seguir hablando de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos y seguir compartiendo estos procesos para darnos cuenta de que no estamos solas. Nada más. Muchísimas gracias de nuevo, espero que disfrutéis mucho del corto y un abrazo muy fuerte. Bueno, hemos visto que ha subido Irati en lugar de Clara. Yo, la verdad es que os tengo que decir que los festivales que veis por ahí en la tele, los Goya y todos estos tan importantes, todos los presentadores tienen una pantalla del tamaño de la mesa del sonido donde les van poniendo todo lo que tienen que decir, entonces queda muy bonito porque vas mirando a la gente, a la cara y todo, y dice la gente, oye, qué lista esta chica, oye, cómo se lo aprende todo de memoria. Falso. Así que aquí estamos tirando de chuleta y cometiendo errores como humanos que somos, o sea que nada más. Así que antes de nada, sí que me gustaría dejar a nuestra alcaldesa que nos diga unas palabras y luego os digo, nadie se tiene que marchar, hay que subir todos al escenario, os haremos la foto final, todos los que han sido premiados y todos los que han repartido premios también, os quiero aquí para hacernos una fotito bonita. Venga, vamos allá. Bé, doncs moltes gràcies, un any més ens trobem aquí. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra assistència. En primer lloc, doncs, felicitats a tots els premiats i premiades d'aquests tots els premis que avui hem pogut compartir amb tots vosaltres. També volia dir, ha sortit, però penso que cal reivindicar i felicitar a la creadora d'aquest guardó, que és la Farners, no recordo el cognom, perdona, disculpa, el cognom? Fontfillas. Era difícil, recordar. Fontfillas. Doncs Farners Fontfillas, moltes felicitats perquè és molt maco, la veritat és que és un guardó molt maco i per tant també com a artista cal reivindicar també el teu nom i de fet tots i totes ens ho han dit que és molt maco i per tant moltes felicitats. Moltes gràcies. Doncs concloem una edició més d'aquest magnífic festival on hem pogut gaudir i veure molts curtmetratges que ens donen i ens obren finestres al món.
Moltes vegades un món molt diferent al nostre, divers, que ens permet des d'aprofundir a la realitat de malalties que ens són llunyanes o a vegades malauradament no tan llunyanes, i també ens ajuda a empatitzar amb les vivències desconegudes per molts de nosaltres que podien ser protagonitzades per qualsevol del nostre veí o amic. O també ens ajuda a reflexionar, ens ajuda a fer aquesta reflexió, a parar aquests 10 minuts o 20 minuts que dura el curtmetratge per reflexionar sobre aquestes problemàtiques socials que estan tan a l'ordre del dia. Aquesta és la màgia del cinema i de la cultura també en general. Entretenir-nos, evadir-nos, però també provocar-nos, fer-nos plantejar i replantejar creences, maneres de pensar, costums, alguns dogmes. D'aquí ve la importància i la necessitat i també la reivindicació també de tenir un festival d'aquestes característiques com aquest que compleix amb aquesta doble funció. En primer lloc, la més propera, la més immediata i no poc important, que és la de contribuir a donar a conèixer curtmetratges que ens arriben d'arreu del món. I per nosaltres és un orgull que es puguin visualitzar aquí al nostre municipi. I també d'altra banda, la de més fons potser que és aquesta reivindicació, aquest foment de la cultura com a vehicle de construcció i de canvi social. A l'edició d'enguany, al festival d'aquest any han participat més de 1.000 curtmetratges, exactament 1.033, de 50 països diferents. Vull agrair en primer lloc, de forma molt especial, a tots els col·laboradors i col·laboradores també voluntaris que han visionat, que és una feinada, més de 1.000, que han visionat tots els curtmetratges per la seva dedicació i implicació en estones lliures, tots tenen la seva feina, les seves famílies i per tant dediquen moltes hores a fer aquest visionatge d'aquests curtmetratges, que no és una tasca gens fàcil, però que és també la de fer aquesta preselecció i la de triar entre tants projectes que ens arriben d'aquesta alta qualitat. Moltes gràcies. I un aplaudiment també. També un reconeixement a tota l'organització que es tira del carro, especialment a la Junta de Cinemar, que fa aquest impuls i que coordina tot aquest engranatge de voluntaris, col·laboradors, però que en aquest cas la Junta és la que dedica moltes hores, moltes reunions, molts vespres a fer que això sigui possible. També per aquesta capacitat d'innovar i de sorprendre'ns cada any. Aquest any podem celebrar 10 anys de festival, però amb una millora constant. Ja esperem cada any a veure quines novetats i com serà l'edició de cada any. Per tant, moltes felicitats i molts ànims per seguir fent i fer-ho també. Aquest any, a més, volem posar en valor la participació que han aconseguit ells, perquè això vol de molta feina, i la participació de molts dies, de molts actors, actrius, també altres protagonistes, productors, directors, com per exemple l'actriu l'Alejandra Castelló, em sembla recordar, que era amiga també de la Itziar Castro, que va participar també al curtmetratge i que ens va emocionar també el dia que li vam voler retre aquest petit homenatge des d'aquest escenari. També a directores com Víctor Izquierdo, del Nuevo Barrio, Carlos Murante, muchas gracias por venir a conocer nuestro pueblo y estar aquí unos días, que nos consta que has estado aquí y parece que muy bien, ¿no? Ahora ya te vas, ahora ya sí, te dejan ir, ya te vas. No solo a ti, sino a todo el equipo, que yo creo que habéis venido, casi todo el repertorio para compartir con nosotros este día de hoy, la gala final que hemos celebrado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por venir y compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias. Segurament que no
hi ha ningú que pugui valorar millor aquest festival que el públic, no? Totes les persones que han passat per aquí tota la setmana, molts de vosaltres, els que heu vingut dia rere dia, doncs heu fet veure que això no sempre és així, no sempre és normal, no? Que un dilluns, un dimarts, un dimecres, cada dia hi hagi tanta gent que s'ho combini a la feina o que surti una miqueta abans o que s'ho pugui combinar amb la família, amb els nens, amb els avis, per venir aquí a omplir per venir aquí a compartir amb nosaltres la platea i per tant a visionar aquests curtmetratges. Per tant, moltes gràcies a tots vosaltres, al públic en aquest cas, que ajudeu a fer-ho cada any una miqueta més gran. Gràcies. Hem parlat abans de tots els col·laboradors voluntaris que empenyen des de fa molts mesos, però també volem agrair a títol personal, que no formen part a vegades i no estan associats, i no formen part de l'associació, però que també a títol personal o a nivell d'empreses que també ajuden i empenyen i patrocinen la mesura que sigui que aquest festival pugui ser possible i que a part de l'ajuda de l'Ajuntament hi ha moltes persones a títol personal o empreses que també col·laboren. També moltes gràcies per fer-ho possible. Sí. És difícil, però tots els projectes culturals volen de molt temps, de molta dedicació, però penso que val la pena posar en valor també totes aquestes persones anònimes i totes aquestes empreses o entitats que ajuden en la mesura que és possible perquè els projectes culturals tirin endavant. I ho heu aconseguit un any més, ho heu aconseguit, heu sigut capaços de superar moltes dificultats, una pandèmia que va ser molt complicada de remuntar, 1000 dificultats, però aquí seguiu i seguireu oferint més i millor qualitat i posant en valor el producte que a casa, que el producte tan proper de produccions que tenim molt a prop de casa. Abans hem vist el Premi en català, però també moltes produccions que venen de lluny i de molt lluny. I cada vegada comptant amb aquest públic que cada vegada és més fidel i que repeteix. Això és molt bon símptoma de la salut del festival. Tornarem tots l'any que ve, ens reemplacem l'any que ve a veure'ns aquí, no en tingueu cap mena de dubte, que aquí estarem, no? Junta, aquí estarem. Avui acaba aquesta 10a edició, però sabem que ja comença la següent. Sembla que nosaltres venim aquí a gaudir-ho, però això té molta feina i cada vegada que acaba una edició ja comencen a pensar i repensar l'edició i a treballar per l'edició de l'any que ve. Molta sort, molta empenta, molta salut a tots i a totes per seguir treballant aquest magnífic projecte. Nosaltres només podem dir que estem molt satisfets, molt satisfetes i agraïts per ser durant uns dies l'aparador de curtmetratges d'arreu al món, però sobretot per contribuir a aquest objectiu que hem parlat abans de fomentar la cultura, d'enriquir l'ànima i produir canvi social. Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve. Antes de nada, vamos a visualizar, como no, el mejor corto premiado en esta 10ª edición. Vamos a disfrutarlo, ahora que estamos aquí también. Venga, vamos allá. En la proyección del corto ¿no? ¿Nufe? Sí, ahora la mando que baje, no te preocupes. Primero lo anuncio y ahora la ayudo a bajar. ¿Vale? Venga, vamos a el corto Vida de Pinar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a verlo. Bueno, ha estado precioso. Deciros que ya damos por concluida esta edición de los premios Cinemar, Festival Internacional de Cortometrajes de Pineda de Mar. Agradecer a todos nuestros espectadores que siempre nos apoyan. Gracias a los concejales, a la alcaldesa, presidente, junta, amigos, y gracias a Cinemar por acercar el cine a nuestro municipio. Y por último, ya para dejar constancia, pedimos que premiados
y los que han entregado los trofeos suban, al igual que la gente de la entidad Cinemark, al escenario para hacer la foto de grupo. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden etiquetarnos en las redes con el hashtag CinemarkPineda. Nos vemos el año que viene con la segunda parte del film hecho en nuestra casa Álvaro de Montpalau. Y que el buen cine nos acompañe, que la fuerza también. Gracias a todos, buenas noches.